Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Qué bueno que ya se van conectando. El mensaje de hoy es muy importante que lo tengamos en mente y en cuenta, porque muchas veces nosotros actuamos de forma incorrecta ante muchas pruebas que nosotros vamos viviendo, ante muchas situaciones que nosotros sabemos como hijos de Dios y como personas tenemos que enfrentar día a día. Entonces te voy a pedir que antes de que comencemos me acompañes a orar para que juntos le entreguemos este tiempo a Dios y que este mensaje sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Bendito Padre, hoy te damos muchas gracias, Señor, por otra noche más que nos permites reunirnos como hermanos juntos, Señor, como ese cuerpo de Cristo que tú has levantado. Señor, para honrarte, para exaltarte, pero sobre todo, Señor, para obedecerte y para entender, Señor, tu palabra. Hoy en el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que se van conectando. Hoy te pido, Señor, que sea lo que sea que estén pasando, alguna enfermedad, alguna dificultad económica, Señor, seas tú hablando a través de este mensaje. Algún problema de divorcio, Señor, algún conflicto en la escuela, bendito Padre, hoy te pido que a través de este mensaje puedan encontrar ese consuelo que buscan sus almas, Señor. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Señor, me abandono en tus manos y hoy, Señor, reconocemos juntos que eres tú nuestro único Dios, Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como puedes darte cuenta, el tema de hoy es mi actitud en la prueba. Y te quiero pedir que me acompañes a el libro de Éxodo, capítulo 15, verso del 22 al 24. Éxodo, capítulo 15, verso del 22 al 24. Y dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Entonces aquí vemos cómo responde el pueblo de Israel ante esta prueba que el Señor les estaba poniendo. Así como muchas veces nosotros en ocasiones también lo hacemos cuando pasamos por alguna dificultad, por alguna oposición en nuestras vidas. Esto se debe a que no tenemos en primer lugar discernimiento espiritual y en segundo lugar a que pensamos lo peor de la situación que estamos viviendo. Nunca nos ponemos a pensar tal vez en soluciones. Siempre lo primero que pensamos cuando estamos pasando algún momento difícil es lo peor. Siempre pensamos negativamente. Entonces el pueblo de Israel vio por varios días la mano de Dios extendida hacia ellos y cómo su poder se manifestaba a través de Moisés y de su vara. Ellos fueron testigos de muchísimas señales y milagros durante este tiempo que ellos estuvieron en el desierto. Pero cuando estaban frente al Mar Rojo, ellos vieron una columna de fuego. Y lo sorprendente es que esta columna de fuego producía oscuridad para los egipcios, pero para ellos como pueblo de Dios producía luz. Entonces ese fuego ayudó para que los egipcios no les hicieran daño. O sea, aquí vemos grandemente cómo el Señor los protegía y no permitía que les pasara nada porque era su pueblo. Entonces la Biblia también nos muestra que Dios le dio instrucciones a Moisés de que golpeara el Mar Rojo y éste se abriría. Y Moisés fue obediente y así lo hizo. Entonces aquí vemos cómo una de las principales características que Dios busca en sus siervos es la obediencia. Ellos pasaron en seco y cuando los egipcios se acercaron al mar, vino sobre de ellos y todos ellos se ahogaron. Entonces aquí también vemos cómo el Señor los defendió. El Señor los defendió en el hecho de que el mar fue abierto para que ellos pudieran pasar y la palabra nos muestra que fue en seco, ni siquiera había una sola gota de agua en esa abertura que Dios pudo permitir para que ellos pasaran. Y lo más sorprendente fue aún que cuando ellos terminaron de pasar y en cuanto los egipcios se acercaron, estas columnas fueron deshechas por Dios y ellos fueron ahogados. Entonces vemos qué gran milagroso fue el Señor en ese momento, que los ayudó para que ellos pudieran pasar y que no pudieran los egipcios alcanzarlos. Entonces también la palabra nos muestra que las aguas fueron congeladas por el soplo de Dios.
y que se crearon 2 muros de hielo para que el pueblo pudiera pasar, como te lo acabo de comentar. Al ver esto, el pueblo celebró juntamente con María y declararon que no había Dios tan grande y tan temible como lo era él. Entonces aquí también vemos cómo María y el pueblo se alegraron de una forma extremadamente asombrosa al ver este milagro de Dios y empezaron a declarar bendiciones para Dios. Entonces este pueblo celebró las hazañas de Dios, los milagros que había hecho. Posteriormente Moisés dijo que se moverían del Mar Rojo hacia el destino que Dios les había ya trazado con un propósito, que era a las tierras de Canaán, que significa que son las tierras de leche y miel. Ese era el propósito que Dios tenía para ellos, llevarlos a la famosa tierra prometida. Entonces nosotros muchas veces no nos damos cuenta que Dios esconde grandes cosas en lugares pequeños. Y nosotros en ocasiones no nos sentimos capaces o con esa capacidad, por así decirlo, de hacer algo asombroso para Dios. No nos sentimos listos tal vez para ser parte de un ministerio. Y aquí esto fue un punto muy importante que ellos como hijos de Israel no tuvieron en cuenta. ¿Por qué? Por ejemplo, el tabernáculo del desierto estaba cubierto de pieles de tejón y de madera, pues su apariencia no era muy agradable para la vista, pero en su interior escondía las piedras preciosas, más preciosas que nosotros podemos imaginar, de oro, de plata, de bronce y telas muy finas. Aquí, ¿qué nos quiere mostrar la palabra? Que el Señor puso un gran peso de gloria sobre los hijos de Dios, sobre sus hijos y en vasos de barro. ¿Por qué? Porque la excelencia viene de parte de Dios, no para que nosotros nos gloriemos, sino todo viene de Él y es para Él. Entonces nadie puede menospreciarnos, pero fue lo que el pueblo de Israel no tenía claro. El pueblo de Israel tenía incredulidad, no creían que en ellos se pudiese manifestar la gloria de Dios y muchas veces dudaron del poder de Dios. Lo que está dentro de nosotros, hoy quiero compartirte y exhortarte en esto. Lo que está adentro de nosotros es mayor, es superior a lo que podemos aparentar. Recordemos que lo que Dios nos da es su gran poder, es una gran unción y eso no es visible ni en nuestra apariencia. Por eso nosotros no nos preocupemos de qué nosotros estamos aparentando o cómo nos vemos. Preocupémonos más por cómo estamos por dentro, si realmente estamos cuidando esa unción que Dios nos ha dado. Las escrituras también nos muestran que ellos comenzaron a caminar durante 3 días. Esto generó que a ellos les diera una sed muy horrible, pero no hallaron agua que beber. Y cuando encontraron por fin, después de tanto caminar, un lago e intentaron beber esas aguas, eran amargas. Para su sorpresa, no eran aguas dulces que ellos pudiesen beber, sino que eran aguas amargas, y esto significa mara. El pueblo comenzó a murmurar por ver esto en contra de Moisés, porque lo que parecía la única solución a su problema se convirtió en que no sería una solución. Y ellos empezaron a entrar en desesperación, en angustia, en ansiedad, porque lo que parecía la salvación para ellos se convirtió en algo desastroso para ellos. Entonces, al momento en el que se presentó el primer obstáculo, tuvieron una reacción inadecuada. ¿Y cuántas veces nosotros reaccionamos de la misma forma que lo hizo el pueblo de Israel en aquellos tiempos? En ocasiones nosotros queremos una escuela, como estudiantes tal vez queremos la escuela más bonita o en la que dicen que hay los mejores profesores y no quedamos ahí y nos frustramos por eso. En ocasiones también puede suceder que nosotros queremos un gran trabajo, que vemos un trabajo, no, pues está muy bien, pagan muy bien, te dan todas las prestaciones de la ley, etcétera, y no somos contratados. También puede suceder que en el ministerio que nosotros queremos desarrollar o queremos tener, en lugar de dar frutos dulces, damos frutos amargos a Dios. Y qué horrible suena esto, ¿verdad? Que nosotros como hijos de Dios, en lugar de dar frutos dulces en el ministerio que Él nos ha colocado, demos frutos amargos. ¿Por qué? Porque pueden suceder muchas cosas. Porque nosotros no estamos comprometidos, porque existen tal vez personas que en lugar de apoyarnos nos dan para abajo,
o que también nosotros nos victimizamos. Pueden suceder muchas cuestiones y razones para estas características y ejemplos que te estoy mostrando. Entonces, cuando nosotros pasamos por este tipo de situaciones, nuestra reacción en muchas ocasiones no es buena, no es como Dios realmente quisiera que nosotros respondiéramos ante esto. Entonces tengo una pregunta: ¿cuál es tu reacción frente a lo que se supone tiene que ser dulce y resulta ser amargo? Por un momento quiero que examines lo que tú estás viviendo y que pienses cuál está siendo tu reacción frente a ese problema que tienes. Lo que se supone que tenía que ser una sanidad, puede ser, termina eliminando a tu familia o termina siendo una enfermedad incurable o mortal, como lo dicen en el mundo. La relación que tal vez tú estabas formando, ya sea en el trabajo, con un amigo o con una pareja, se supone que tiene que prosperar, pero en lugar de eso pues no prospera y se termina. Todos estos tipo de cuestiones pues a nosotros nos ponen mal y nos hacen reaccionar de una forma que a Dios no le agrada. Entonces tenemos que entender que cuando nosotros aceptamos a Cristo y emprendemos este camino para servirle a Dios, tendremos momentos dulces y tenemos momentos amargos. Tendremos momentos para celebrar, pero también tendremos momentos para llorar. Tendremos momentos de victoria, pero también tendremos momentos de aparente derrota. Y digo aparente porque recordemos que Dios siempre nos dará la victoria, aunque en el momento nosotros no lo veamos así. Pero la palabra también nos enseña otro gran ejemplo, y este fue José, que en los 110 años que él vivió estuvo en primer lugar en la cisterna, solo. Estuvo en una situación en la cual a él lo vendieron. También lo esclavizaron, también lo acusaron, también lo apresaron. Imagínate cómo debería estar José con todo eso que a él le pasó y que le hicieron. Pues yo me imagino que debería de estar muy mal, pero oh sorpresa, que después él fue rey y fue gobernante. ¿Y qué aprendemos de José? Que cuando pasó por todo ese sufrimiento, él no se quejó. Y es lo que muchas veces nosotros hacemos. Y cuando llegó a ser gobernante seguía siendo el mismo. Es decir, que en todo este tiempo él fue fiel a Dios. Él mostró también una gran humildad. Cuando estaba mal y cuando estaba bien, él fue fiel en todo tiempo. Y esto es lo que Dios busca en un buen siervo de Él. Que nosotros, a pesar de lo que estemos viviendo, seamos fieles en todo momento a su palabra. Y también tenemos que tener muy claro que de tiempo en tiempo Dios nos dará tragos amargos. Aunque nosotros no lo queramos, eso tiene que pasar. ¿Por qué? Porque Él tiene que saber cuál va a ser nuestra reacción. Él quiere conocer cuál va a ser nuestra reacción ante esa prueba que Él nos está poniendo, frente a lo que nosotros estamos viviendo, para saber si calificamos para ir a las 12 fuentes que tiene listas para nosotros, como lo dice al final de este capítulo. Ahora te pido que me acompañes a Jeremías capítulo 29, verso 11. Jeremías capítulo 29, verso 11. Y la palabra nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahora te quiero pedir que le digas a la persona que tienes ahí contigo: pásate ese trago amargo, porque Dios tiene planes de bien para ti. Si esa persona que está contigo está pasando momentos de enfermedad, está pasando alguna pérdida de algún familiar, está pasando una situación económica difícil, esta palabra es muy alertante y es una forma en la cual nos va a alentar a salir adelante. ¿Por qué? Porque sabemos que de ese trago amargo Dios nos va a pasar y que Él tendrá planes de bien para nosotros, tal como lo dice en Jeremías. Él no tiene planes malos para nosotros, ni Él busca que nosotros estemos sufriendo y estemos mal, pero Él también nos tiene que probar para conocer realmente cómo está nuestro corazón. Entonces, Dios sabía que las aguas estaban amargas, pero no se lo reveló a Moisés. Recordemos que Dios es omnisciente, Él conoce todo, Él sabe todo. Y Él sabía que esas aguas estaban amargas, pero no se lo reveló a Moisés. Y tampoco se lo advirtió al pueblo. ¿Por qué creen que no se lo habrá advertido ni a Moisés ni al pueblo? Te dejo pensando eso.
¿Te ha pasado que te ha sorprendido algún proceso? Yo creo que sí te ha pasado y a muchos de nosotros nos ha pasado, porque sucede que una noche anterior a que viviéramos ese proceso, platicábamos con Dios en oración, hablábamos con Él acerca de lo que nosotros vivíamos y Él no nos avisó que al día siguiente nosotros entraríamos a un proceso. Y nosotros le decimos, Dios, ¿por qué no nos avisaste que nosotros entrábamos a un proceso? Pero Dios nos dice, yo soy el único que pruebo, yo soy el que va a descubrir qué hay realmente en tu corazón. Por eso no esperemos que todas las veces que nosotros oremos y hablemos con Él nos revele todo, porque Él también necesita a veces quedarse callado y guardarse cosas para Él, para saber cómo está nuestro corazón. ¿Cuántos tragos amargos llevas este año? Jesús tuvo que beber vinagre y pasar una temporada muy amarga. Entonces, si Jesús, que era el Hijo de Dios, lo que también somos nosotros, fue pasado por aguas amargas, cuánto no más nosotros vamos a ser pasados por esas aguas. Pero ¿qué tenemos que tener siempre en mente? Que esos tragos amargos no nos pueden quitar nuestra identidad en Cristo. Tampoco nos pueden quitar nuestro propósito que ya tenemos con el Señor. Recuerda que pase lo que pase, sea lo que sea, no podemos perder esa identidad que nosotros ya tenemos. No olvidemos lo bueno que ha sido el Señor con nosotros en un pasado. Entonces el pueblo de Israel estaba en el gozo de alabar a Dios. 3 días atrás decían que no había Dios tan grande como Él. Vieron el mar rojo abrirse y vieron a sus enemigos ahogarse. Y no imaginaron que después de ver tanta gloria tendrían un trago amargo. Y en ocasiones a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Vivimos lo mejor de Dios, estamos en total armonía con las personas, nos va bien en el trabajo, pero de repente nos llega una enfermedad. Nos llega ese trago amargo que no esperábamos. Lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Cada momento amargo es una separación entre la gloria recibida y la gloria que está por venir. Así que nosotros tenemos que tener paz, porque si nosotros en este momento estamos viviendo un trago amargo, una situación amarga, es porque viene un peso de gloria mayor que lo que estamos viviendo. Las dificultades deben recordarnos lo poderoso que es nuestro Dios. No podemos permitir que los problemas nos desenfoquen del poder de Dios. Y yo me acuerdo que en el tiempo en el que pasábamos lo del virus, nuestro pastor me decía que si yo salía negativa a esta prueba, gloria a Dios, ¿no? Porque él me mostraba su fidelidad. Pero si salía positiva a esa prueba, más aún gloria a Dios, porque aún en la prueba yo iba a ver su poder. Y es lo que quiero invitarte que hagas, hermano, que no pierdas de vista su poder, que no dudes del poder realmente que tiene Dios. Entonces a Israel se le olvidó en 3 días lo poderoso que era su Dios. ¿En cuánto tiempo se nos ha olvidado a nosotros lo poderoso que Él es? No permitas que lo que estás viviendo hoy te haga olvidar lo poderoso que es Dios. Recuerda de dónde Dios te sacó en un pasado. Y no con el fin de que revivas eso y te vuelvas a culpar y sea todo tormentoso para ti, sino con el fin de que recuerdes su poder, sus milagros, las señales que Él ya te dio y que te sacaron adelante de ese problema y de esa dificultad. Recuerda siempre de dónde te sacó con el fin de glorificar a Dios. Ahora acompáñame a Mateo capítulo 29, verso 35. Mateo capítulo 24, verso 35. Y la palabra nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces el mismo Dios que abrió el mar en aquel día, lo puede hacer hoy y también lo puede hacer mañana. No olvidemos que el que era, el que es y el que ha de ser. El mismo Dios que hizo tantos milagros en ese tiempo es el mismo Dios de ahora. Es el mismo Dios que será el día de mañana. Así que no dudemos de que Él puede hacer todo lo que Él decida hacer, siempre y cuando esté en su voluntad, claramente. La Biblia también nos muestra que no hay prueba que no tenga salida. No pensemos que la prueba en la que estamos es nuestro final, que ya de ahí no vamos a pasar, que es lo peor. Siempre hay una salida, recordemos, siempre hay una salida. Y aquí hay algo muy importante. Muchas veces cuando nosotros pasamos por una dificultad,
Luego queremos correr con el vecino a contarle, queremos ir con un psicólogo, queremos ir con personas que no entienden nuestro llamado. Y lo que tenemos que hacer es aquietarnos un momento, buscar la solución dentro de nosotros, porque Dios ya puso la solución dentro de nosotros. ¿Cuál es el problema entonces? Que nosotros no oramos, que nosotros no lo buscamos. El problema no es la prueba, es mi actitud en la prueba. Israel tomó una actitud, como te mencionaba, de incredulidad, de queja y de murmuración. Entonces no pasaron la prueba de Dios. Todo era una prueba. Todo se trataba de una prueba para el pueblo de Israel, la cual no pasaron porque ellos se quejaron, en lugar de buscar de Él. Porque el pueblo murmuró en vez de orar. Ellos tenían la evidencia de Dios sobre su cabeza, en forma de nube, y aún así dudaron de Dios. Yo podría pasar esto a una persona que no vio nada, pero ellos vieron la sombra de Dios que los cubría. Entonces, ¿por qué dudaron aún de Él, de su poder? Israel no se relacionó con Dios, ese fue el problema, sino con los beneficios que Dios les daba. En muchas ocasiones nosotros nos relacionamos con los beneficios de Dios. Es que Él me va a sanar, es que Él me va a libertar, es que Él esto, es que el otro. Todo se enfoca en que dame, pero no nos relacionamos con Él, no nos relacionamos con su obediencia, no nos relacionamos con la palabra, no nos relacionamos con eso. Por eso es muy fácil que nosotros dudemos de Dios. Cuando no tenemos una relación, es decir, una intimidad con Dios, nos es fácil murmurar a Dios. Solo el que hace esto tiene el panorama completo. Una persona que no ora es una persona que está cegada por los lados, tanto derecho como izquierdo, por las laterales. Solamente ve esto. Pero una persona que ora, se le abre totalmente el panorama y puede ver como si estuviera arriba de una montaña. Cuando no tienes revelación continua y fresca de Dios, cada cosa que pases te hará culpar a los demás en lugar de ver qué es lo que está pasando. Pero cuando sabes con quién estás, entiendes que todo lo que pasas obrará para bien. Recuerda que todo aquel que ama a Dios, todo le obra para bien. Entonces, no olvides esto. El pueblo se quejó, murmuró y nada sucedió. La palabra nos muestra que mientras ellos se quejaban, Dios estaba de brazos cruzados. Dios no les decía absolutamente nada. La solución comienza a aparecer cuando alguien se arrodilla. Solo cuando oras y buscas a Dios es cuando Él extiende su mano y te ayuda. Y esto lo encontramos en Éxodo capítulo 15, verso 25. Éxodo capítulo 15, verso 25, donde la palabra nos dice: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. En la presencia de Dios es donde encontramos la respuesta, no yendo con el vecino, ni con un psicólogo, a veces ni siquiera platicando con un hermano. Recuerda que el platicar con un hermano tiene que ser la confirmación de lo que tú ya oraste y de lo que Dios ya te tuvo que haber revelado en oración. A Moisés se le abrieron los ojos en cuanto clamó al Dios del cielo. Entonces, aquí esta palabra nos muestra que si nosotros nos quejamos ante la prueba, murmuramos a Dios y somos rebeldes ante lo que estamos viviendo, no vamos a encontrar la solución, no vamos a encontrar una salida. Sin embargo, cuando nosotros clamamos, nos postramos y reconocemos que necesitamos a Dios y lo buscamos, es cuando Dios entonces nos va a dar la solución. Hoy declaremos juntos que donde había destrucción, vamos a tener ahora revelación gracias a lo que estamos entendiendo. Donde antes veíamos el final, ahora vamos a ver el comienzo, porque ya no nos vamos a enfrascar en la murmuración o en estarnos quejando, sino que ahora vamos a buscar a Dios. La revelación de Dios viene a los que buscan a Dios. Eso siempre es de ley. Cuando Moisés ora, se le reveló el árbol. Este árbol no cayó del cielo. Siempre estuvo ahí. La solución siempre la tuvieron ahí. Pero no lo sabían y no accedieron a él hasta que no se oró. Entonces hay muchas cosas de Dios, en ocasiones bendiciones, que nos están rozando.
Pero ¿qué sucede? Que nosotros no las podemos ver porque no las podemos percibir, porque son cosas espirituales. Esto solamente se puede discernir en el espíritu. Pero ¿cómo lo vas a discernir en el espíritu si no oras, verdad? Entonces es muy importante que estemos en oración. Tenemos que apartar tiempo para Dios. Es nuestro mejor maestro. Se nota cuando una persona ora. Y también se nota cuando una persona no ora, ya que el que ora vive años adelantado al que no ora. Y el que no ora, él puede decir, se me han cerrado las puertas. Y el que ora puede decir que esa fue la voluntad de Dios. Entonces, el que no ora siempre va a ver lo negativo de las cosas. Siempre va a haber puertas cerradas, pero el que ora va a ver que es la voluntad de Dios y encontrará puertas abiertas, porque Dios así lo promete para todo aquel que lo busca. Dios nos prueba para desarrollar habilidades que están adormecidas en nosotros, dones que deben ser expuestos. Es, por ejemplo, ¿cómo vas a saber si tú tienes el don de sanidad si nunca oras por una persona enferma o por ti mismo que estás enfermo? ¿Cómo vas a saber si tienes algún otro don si no lo pones en práctica? ¿Y cómo lo pones en práctica? Pues necesitas pasar por una dificultad, por una prueba para saber y conocer cuáles son entonces estas habilidades. Ahora acompáñame a Éxodo, ahí mismo, capítulo 15, verso 26. Éxodo capítulo 15, verso 26. Y la palabra nos dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces Dios no busca a alguien que sea perfecto, Él perfecciona a esa persona. Y Dios no busca a alguien que sea sabio, Él da la sabiduría. Dios lo que busca es alguien que lo obedezca, alguien que anhele servirle con todo el corazón. Hay personas que lo saben todo, pero ¿qué pasa? No obedecen. Entonces, pues esto no funciona de esta manera. Tenemos que obedecer a Dios, ciertamente. Después que pasó la prueba, que ellos obviamente no pasaron. ¿Por qué? Porque murmuraron. Esto fue lo que sucedió. Ahora vamos a Éxodo capítulo 15, verso 27. Éxodo capítulo 15, verso 27. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Entonces siempre habrá un tiempo amargo antes de llegar a Elim, es decir, el tiempo que podríamos llamarle dulce. Después de lo amargo ya viene la paz, la tranquilidad que Dios nos da. 12 fuentes de agua estaban esperando a este pueblo, pero este pueblo se desesperó y no lo vio, no alcanzó a ver eso, lo que Dios les tenía preparado. ¿Por qué? Porque ellos se quejaron, porque ellos no se esperaron, no buscaron, no oraron a Dios. Entonces nosotros tenemos que ser perseverantes. En ocasiones también nosotros nos podemos frustrar de que algún familiar o alguna persona no llega a Cristo y decimos, ¿por qué si yo ya he orado, si yo ya he clamado? Pero aquí también la palabra nos exhorta a que tenemos que ser perseverantes, no cansarnos de seguir clamando, de seguir pidiendo por esta persona. Declaremos que tenemos fuentes del Espíritu que fluirán a nuestro favor. Declaremos que nosotros tenemos esas aguas vivas, esas corrientes de agua viva que están en nosotros, que fluyan en nosotros. Entonces, cuando terminó la prueba, Dios le hizo una promesa a Israel, que fue: yo soy Jehová, tu sanador. No nos detengamos en este camino. No dejemos que la enfermedad y el dolor nos saquen del propósito de Dios. Recordemos que para llegar a Elim tenemos que pasar por tragos amargos. Y recordemos lo que dice el salmista: en la noche vendrá el llanto, pero en la mañana vendrá la alegría. No creas que lo que estás pasando ahorita lo vas a tener que vivir toda tu vida y te vas a morir así en esa situación. No, hermano, esta palabra es para alentarte a que sí se puede salir adelante de todo lo que nosotros podemos estar viviendo con amargura, nosotros podemos estar viviendo con algún problema. Así de que no nos desanimemos y creamos que Dios
el que hizo esos milagros en un pasado lo puede hacer ahora y lo puede hacer el día de mañana. Así que cerremos este mensaje orando y entregándole este tiempo a Dios. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por habernos hablado esta hermosa palabra. Gracias, Señor, porque aún aunque estoy viviendo este trago amargo que se llama enfermedad, que se llama separación, que se llama divorcio, que se llama un conflicto en mi familia, que se llama escasez económica, Señor, que se llama tal vez ansiedad, llámese como se llame, Señor, yo hoy reconozco y creo que este trago amargo pronto pasará. Pronto llegaremos a esas tierras de Elim donde estarán esas fuentes, Señor, de agua recorriendo nuestra vida y dándonos esa sanidad que nosotros queremos, esa sanidad que nosotros buscamos, Señor. Pero hoy quiero pedirte en el nombre de Jesús que primeramente me enseñes a ser obediente, que me enseñes a no dudar, que me enseñes a buscarte, Señor, que despiertes en mí ese espíritu de oración. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, coloca ese espíritu de oración en mi vida, para que antes de que corra a pedir ayuda a cualquier persona, primero voltee a ver tu rostro, Señor. Y ayúdame a entender que no debo de buscar tus beneficios, Señor, sino que debo de concentrarme en tu gloria, Señor, en tu poder, en tu fidelidad, Señor. Enséñanos también a ser fieles a ti, así como tú lo eres con nosotros, bendito Padre. Y hoy te pido en el nombre de Jesús que aquel que está pasando un trago amargo, Señor, de enfermedad, hoy en el nombre de Jesús sea sanado, Señor, por tu poder, no a causa de quiénes somos nosotros, Señor, sino a causa de quién eres tú, el Dios que hizo esos milagros, el Dios que abrió el mar, el Dios que hizo tantas señales, tantos prodigios a sus siervos. Es el mismo Dios en el que nosotros creemos, es el mismo Dios en el que nosotros confiamos y estamos, Señor, anclados a ti. Hoy en el nombre de Jesús, bendito Padre, te damos muchas gracias, porque reconocemos que lo que estamos pasando pronto pasará. Pronto terminará la noche y llegará el día a nuestras vidas, Señor. Hoy te doy muchas gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos que se ha conectado a escuchar tu mensaje, Señor, a escuchar tu voz. Hoy, bendito Padre, nos entregamos totalmente a ti. Reconocemos, Señor, que no hay Dios tan grande como tú, y que nos ayude, Señor, a pasar este proceso de prueba. Que nos ayude, Señor, a entender que es una prueba y que no es el final, Señor, sino que es una prueba. En el nombre de Jesús te alabamos y exaltamos tu nombre. Amén. Bueno, ahora pasemos a otro tiempo, que son los diezmos y las ofrendas. Hola hermanos, buenas noches, qué bueno que has llegado a este punto de la transmisión. Y el día de hoy quiero compartirte dos versículos, y el primero está en Malaquías 3, el 8, y del 8 nos saltamos al 10, donde la palabra nos dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y le dijeron: ¿en qué te hemos robado? Y respondió: en vuestros diezmos y en nuestras ofrendas. Muchas veces nosotros creemos que el hecho de que queramos agarrar un poco de lo que ya apartamos para nuestros diezmos no trae nada de consecuencia, pero realmente sí la trae, porque es algo que Dios nos pide apartar desde un inicio, desde que recibimos tal vez el pago que se nos da en nuestro trabajo, o la ofrenda que en nuestro corazón dispusimos para dársela al Señor, y nosotros a veces tomamos de esa parte. Ahí ya le estamos robando al Señor, porque estamos tomando algo que le pertenece a Él. Y ahora quiero leerte el 10, donde la palabra nos dice: traer todos los diezmos al alfolí, y hallarán alimento en su casa. Y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí el Señor nos dice que si nosotros somos obedientes, el Señor va a bendecirnos de grande manera, pero muchas veces nos es difícil creer en esto, porque como te mencionaba antes, tal vez si nosotros tomamos un peso o 5 de lo que teníamos preparado para el Señor, pensamos que no pasamos nada, pero no es el hecho de que nosotros lo tomemos, sino que muchas veces no confiamos en Él, porque puede suceder que tal vez no tenemos el dinero exacto tal vez para el transporte público, pero llevamos ahí el diezmo o la ofrenda del Señor y tomamos de ahí. Entonces muchas veces yo he visto, porque a mí me ha pasado, que si uno ora y dice: Señor, pues la verdad no me alcanza para mi transporte, muchas veces el Señor nos da gracia delante del chofer, de la persona, y dice: pues si te falta tanto, pues así déjalo. Pero muchas veces ocurrimos a querer tomar dinero que ya está apartado para el Señor. Entonces ahora me gustaría que ahí donde estés
pues pongas tu alfolí en tu corazón y oremos para entregarle estos diezmos y estas ofrendas al Señor. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por estos diezmos y por estas ofrendas, Señor. Te pedimos que seas tú multiplicándolos, Señor, porque sabemos, Padre, que tú amas al dador alegre, Señor, y te pedimos perdón, Señor, si muchas veces te hemos robado, Señor, si muchas veces hemos sido injustos, Señor, y tomamos parte de lo que tú nos das, Señor, porque ciertamente lo que tú nos pides es muy poco a comparación de todo lo que tú nos das y a comparación de todo lo que tú ya hiciste por nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que nos corrija, Señor, y queremos ser obedientes, Señor, en esto que tú nos mandas, Señor, que son los diezmos y las ofrendas, Señor, porque ciertamente no nos cuesta nada, Señor, porque sabemos que tú has dado todo, Señor, tú diste a tu Hijo, Señor, y hasta el día de hoy nos has sostenido, Señor. Enséñanos a ser esos siervos obedientes, Señor, de tu palabra, Señor. Y te pido, Padre, que seas tú supliendo, Señor, la necesidad de cada uno de mis hermanos, bendito Padre, porque sabemos, Padre, que con lo que se está viviendo en el mundo, Padre, muchas veces hay dificultad, Señor, hay escasez de comida, Señor, pero hoy te pedimos, Señor, que seas tú supliendo, Señor, cada necesidad, Señor, cada cosa que nosotros necesitemos, Padre, sé tú supliéndolo, amado Rey, en el nombre del Señor Jesús, amén. Bueno, hermano, esto ha sido todo. No te olvides que mañana, primeramente Dios, nos vemos en el lienzo charro. Que Dios te bendiga. Bonita noche.